Ya, ¿cuántos somos? 28. Bueno, ya voy a acabar. Ya, ¿dónde nos quedamos? Ah, sí, en las contraindicaciones. En las coagulopatías, y no puedo ver qué dice. Bueno, pero como hemos dicho, vamos a hacer nosotros exámenes complementarios para ver el estado de nuestro paciente. En estos casos vamos a ver que no podemos nosotros realizar un drenaje pleural porque podemos complicar la situación que ya tiene nuestro paciente. Peor nosotros, ¿no? Que estamos empezando, debemos siempre contar con el especialista, siempre consultar con el especialista. Em, Entre los materiales, como le dije, se destaca que vamos a utilizar las pinzas, las tijeras, bisturí, vamos a utilizar el tubo de drenaje y el sistema de Pleur-Evac. Siguiente. Qué fea. ¿Qué pasó? Ya. ¿No se ve? No, ya se ve, ya se ve. Es que no se veía. Ok. Es que era yo. Ya, aquí vamos a ver cómo vamos nosotros a saber cuál va a ser los tubos que vamos a utilizar. En neumotórax tenemos, cuando son neumotórax grandes, mayores a 2 centímetros de atención, vamos a utilizar los números 16 y 24. Cuando son neumotórax pequeños, menores a 2 centímetros, vamos a utilizar los números 8, 14. En neumotórax bajo ventilación mecánica, el número 28. Cuando hablamos de derrame, ya son estos numeritos. No voy a hablar de eso, porque no, bueno, sí es importante, no lo están viendo en el cuadro, se los voy a pasar la diapositiva, pero ya es tarde. En la técnica de inserción del tubo vamos a tener 4 tipos. Vamos a tener percutánea, quirúrgica, a ciegas y guiada por imagen. La percutánea es la más fácil, la quirúrgica es un poco más complicada. A ciegas es en los casos de urgencia y guiada por imagen, que es lo más cómodo, ¿no? Que se puede hacer. En la posición, el paciente debe estar en una posición supina, ¿ya? Debe estar con ligera elevación de la cadera, debe haber una leve rotación del hemitórax afectado con una almohada, ¿ya? Ahí pueden ver la almohadita debajo de donde han hecho ya la desinfección de la zona. Va a haber un brazo homolateral colocado por encima y por detrás de la cabeza para exponer el área axilar, ¿ya? Y ahí es donde nosotros vamos a ubicar eh, dónde vamos a introducir nuestro tubo. En el lugar de la inserción, va a ser anterior en el segundo espacio, aquí ven la segunda imagen donde pueden ver, ¿ya? En la blanquita. Va a ser en el segundo espacio intercostal, en la línea medio clavicular. No, esto no es recomendado, solo en los neumotoras a tensión, donde tenemos que actuar rápido. Bueno, y en la parte lateral, el quinto espacio intercostal en la línea medio axilar, siempre por encima de la mamila, va a estar indicado en todas sus formas clínicas. En lo que es la localización del drenaje, en el hemotórax nosotros vamos a poner una dirección anterior y superior en la parte apical, buscando de que ese aire contenido en la cavidad vaya hacia arriba y podamos nosotros localizar bien y poder hacer que este fluya, ¿no? Y poder aliviar a nuestro paciente. Ya los otros casos son en los casos de derrame pleural, de hidro o hemotórax y en ausencia de loculación. Aquí se puede ver en la imagen inferior cómo se introduce el tubo, ya cómo va a estar el tubo ahí entre la cavidad pleural y la parilla costal. Esta va a ir anclado a un sello, no se ve en la imagen, pero va anclado a un sello. Siguiente. ¿Cambió? Ah, ya cambió. Ya. Esta es la técnica de inserción. No, todavía no iba. Ya, esta es la técnica de inserción. Esto es los pasos que nosotros debemos saber. Bueno, se debe hacer una incisión cutánea transversa de 2 a 4 centímetros sobre la costilla en la misma dirección que está abajo y el espacio intercostal deseado. Realizar una sutura en U para que en la parte posterior no utilizar la bolsa. Crear un túnel subcutáneo en el espacio intercostal mediante disección Roma. Localizar con el dedo el borde superior. Esto los cirujanos creo que, o sea, hemos visto cómo
introducen y buscan, creo que son maniobras, no sé, pero para que se den cuenta cómo, si nos toca a nosotros, cómo tendríamos que hacer, ¿no? Localizar con el dedo del borde superior en la costilla inferior del espacio intercostal, abrir el músculo y penetrar la pleura, sobre todo el borde superior de la costilla, ensanchando el espacio intercostal con una pinza Kocher. Todos hemos llevado cirugía 1, sabemos la característica de las pinzas Kocher. Bueno, introducción del dedo en el espacio pleural, rotando 360 grados. Sí, efectivamente, he visto la técnica, se hace la incisión, se coloca el dedo, hacen un movimiento de rotación para liberar y ven, o sea, están palpando a la vez, identificando para ver si con qué se están rodeando al haber atravesado los planos. Y ves para descartar adherencias, insertar y haciendo una marca en el drenaje. Arrancar el extremo distal del tubo con el Kocher y dirigirlo hacia el espacio pleural manteniendo el pinzado de su extremo proximal. Avanzar el drenaje hasta que su orificio proximal esté al menos 2 centímetros dentro del margen costal. El trocar, en caso de que sea con un trocar que se ayudó a esta tarea, porque hay así con el dedo y también hay con el trocar. Cuando introducimos el trocar no debemos hacerlo horizontalmente, ¿no? Porque el trocar tiene una punta y esa punta va a lesionar y nosotros lo que queremos menos es eso. Entonces tenemos que hacerlo, tenemos nuestro trocar, a ver, ya, este es nuestro trocar. Entonces nosotros utilizamos así y hacemos como que entramos, pero vamos agachando, o sea, vamos haciéndolo diagonal para evitar nosotros lesionar conforme vamos entrando, ¿ya? En los casos de los trócares, ¿no? Ya. Avanzar con el drenaje hasta que su orificio proximal esté al próximo, liberar la pinza, ya. Conectar el tubo del sistema de drenaje y asegurarlo mediante sutura de seda número 1. Aplicar vaselina y antiséptico sobre la herida, la entrada y colocar un apósito oclusivo. Asegurar las conexiones entre el tubo de drenaje y la manguera del sistema de Pleurer EVAC. Siguiente. Todos estos pasos lo vamos a ver enseguida en una imagen para que no estemos perdidos. Ya, siguiente esa. Ya, ahí se puede ver, miren. Siguiente, la ubicación donde vamos nosotros a insertar nuestro tubo. Ya vamos ahí la desinfección y la hemos marcado donde vamos a introducir nuestro tubo. Ahí se ve como ya se están identificando con el dedo, localizando, como hemos dicho la maniobra que hacen. Después se ve cómo utilizan el bisturí, cómo hacen la incisión en U, cómo meten el dedo y rotan 360 grados, cómo van a introducir el tubo por dentro hasta que esté 2 centímetros dentro, cómo lo van a asegurar con el hilo de seda, ya lo aseguran a la piel para que este no se salga. Y bueno, se colocan luego los apósitos y ahí lo vemos por último conectado a nuestro sello. Ya, eso sería lo que es el neumotórax espontáneo. Claro que estas técnicas no solamente van a ser para neumotórax espontáneo, sino para neumotórax que se nos presenten sus otras formas clínicas a nosotros. Este ha sido el tema, pero estas técnicas son para neumotórax en sus diferentes clasificaciones. Eso sería todo, doctor. Bueno, está el doctor. Estoy. ¿Vamos a ver video? Ah, no, doctor, eso es todo. Se pone medio lento, para poner video, por eso no se pudo, había, pero no se puede. Buenísimo, está bien. ¿Ahí termina? Sí. Perfecto. Estoy terminando. Bueno, me pareció una exposición muy agradable. El inicio, excelente. Felicidades. Me gustó la anatomía, la fisiología, que es muy importante. Que recordemos que cómo está dividida la vía aérea superior, la vía aérea inferior, la composición y las estructuras básicas que tenemos que tener en cuanto a ellas, a la función que cumplen cada una de ellas, a la presión negativa que se produce en la cavidad torácica, menos 8, menos 4 centímetros de agua, una
explicación bastante importante de lo que va a ser el cuadro clínico, la sintomatología, y en relación al tratamiento también, que es muy un elemento importante. Si ustedes se dan cuenta, el primario y el secundario son circunstancias y elementos donde nosotros vamos a comenzar a ver mucho en pacientes ancianos, sobre todo, con bastante TOC, que hay mucho, sobre todo con esto del COVID, que nos va a dejar unas secuelas muy importantes con EPOC a la gran mayoría de los pacientes, como una secuela duradera, intensa, y posiblemente que nos vayan a dejar algún tipo de implicancias a futuro, como este tipo de patologías que hemos visto hoy día, torácicas, que seguramente ustedes van a tener que resolver, sobre todo en las salas de emergencia, que es una situación muy común que se ve en el paciente. La clínica de la patología pulmonar respiratoria son pues muy comunes, como hemos hablado en una anterior clase. Estamos hablando de que va a existir primordialmente lo que va a ser la disnea o el dolor torácico, también que es un elemento fundamental. Posiblemente algún otro dato, no sé si lo explicaron, es de que el paciente pueda que haya hecho un esfuerzo mínimo de una tos pequeña, que yo he visto muchos casos en la emergencia. Entonces, el paciente refiere que ha tenido un pequeño acceso de tos, tras el cual comenzó a presentar disnea y dolor torácico. A partir de ello, nosotros podemos ir evidenciando con exámenes clínicos asimetría en uno o en ambos campos pulmonares, seguramente alguna alteración a lo que va a ser la auscultación, que es muy importante que ustedes vayan viendo, pero sobre todo la simetría es lo que más llama la atención. Algún tipo de ingurgitación yugular, como también algún tipo de aparición de crépitos en los casos más complejos. Estos pacientes que ya tienen EPOC o algún tipo de alteración primaria en los pulmones ya tienen una clínica solapada, que con la aparición de estos cuadros, como el cuadro que hemos visto hoy día, esa sintomatología solapada se acentúa, se hace mucho más evidente. Por ende, el paciente refiere una alteración importante en cuestión de horas en algunos pacientes, o a medida que va pasando, evolucionando el cuadro, como dijo su compañera, a medida que la fístula o la salida del aire va comprometiendo la cavidad pleural, que de negativa se va haciendo positiva. Por ende, el paciente debe entrar en un tipo de hipoxemia, que es un elemento que también me va a llamar la atención, fundamentalmente, como decía Ángeles, en muchos de los lugares donde van a estar ustedes va a haber carencia de tomografía, pero en la mayoría va a haber rayos X y en la mayoría hay ecógrafo. Con el ecógrafo se puede realizar el diagnóstico. Es algo que ustedes tienen que ir manejando paulatinamente. ¿Cómo se ve el aire en el ecógrafo? Se ve de un color totalmente diferente, es un poco más translúcido, es diferente, tiene una sensación distinta. ¿Qué es lo que tienen que observar? Y un elemento importante que también dijeron en la radiografía, que era el trama vascular. El trama vascular seguramente no se ve totalmente definido, no se encuentra expandido, se encuentra retraído, se encuentra seguramente en una posición distante a la normal, por lo cual ustedes tienen que ir haciendo diagnóstico. Ahora, el grado 1 puede hacerse tratamiento simplemente clínico y observacional. Clínico y observacional. Cuando tengan un paciente, ustedes obsérvenlo, grado 1. Pero si el paciente ese que ustedes creen que es grado 1 comienza a presentar mayor clínica, sintomatología, inmediatamente pasen al grado 2 y seguramente lo van a tratar con lo que dijo, con el tratamiento que dijo Ángeles. Ciertamente que nosotros los cirujanos, y tiene mucha razón, tenemos la sensación, sabemos reconocer la sensación con nuestro dedo que hace las veces de explorador, ingresar y perforar la pleura. Pero la sensación de perforar la pleura es, como decía mi profesor de semiología, es como romper una hoja de papel. Y cuando hacen ustedes eso, van a sentir el chasquido
y también el paciente va a presentar intenso dolor. Es el momento que ustedes han ingresado a la pleura parietal. Entonces, es un elemento importante que tienen que tener en cuenta para poder realizar el diagnóstico. Seguramente muchos de ustedes van a tener dentro de su vida laboral muchos casos de estos, que son elementos muy importantes. Y como decían a sus compañeras que no pudo ingresar por un problema de internet, de que le respondí que esto queda grabado. Me gusta mucho para que cuando ustedes tengan tiempo puedan volver a estas aulas, que son una enciclopedia viviente de lo que ustedes van a ver a futuro. No todo es malo en el COVID. Mire, tienen ustedes una biblioteca excelente, bonita, de todos los temas que ustedes están dando. Felicito a todo el grupo. Me gustó mucho el tema, realmente apasionante. He estado prendido de cada explicación, de la fisiología, de la anatomía, que es fundamental. Para el conocimiento de la fisiopatología, necesariamente tengo que conocer qué es lo normal. Los felicito que hayan hecho desde ese punto de vista, qué son los pulmones, la vía respiratoria, anatomía, fisiología. Hemos vuelto a recordar muchos otros elementos que son fundamentales para entender lo que va a ser este tipo de patología, como otros tipos de patología que estamos. Si ustedes se dan cuenta, no sé quién dijo que ya habíamos visto varias veces estos cuadros. Sí, entonces es importante que ustedes vayan haciendo recuerdo, o sea, conocido de recordatorio de temas y de que vayamos complementando todos los temas que hemos ido viendo. Entonces, cuando ustedes tengan algún paciente que ingrese con patología, con algún tipo de sintomatología, comiencen a presuponer, porque el inicio de la duda es el principio de la sabiduría. De aquellas personas que no dudan y que están pensando que están en lo cierto, simplemente se encuentran totalmente erradas y rayando lo que va a ser la ignorancia. El médico no tiene que tener ese tipo de pensamiento. El médico tiene que tener una mente totalmente abierta a las posibilidades, a un flujograma determinado en relación a qué, a lo que va a ser la clínica. La clínica es fundamental, queridos médicos. Una vez, para que ustedes recuerden, yo estaba en el tercer año de dar la materia y una paciente una noche haciendo prácticas nos ingresó, nos hacen una llamada a emergencia, simplemente por un dolor abdominal que tenía la paciente. Cuando voy a revisarla, la paciente presentaba, aparte del dolor abdominal que era en la parte izquierda, intenso dolor en la zona de parilla costal. Cuando pregunto cuál era la molestia, me dice que dolía más la parilla costal que la zona abdominal. Y pregunto qué estaba haciendo, y la señora estaba tomando agua, y al tomar agua se fue a la vía respiratoria, y ahí tuvo un exceso de tos, simplemente tosió, pero fue un exceso de tos corto y pequeño. Luego, en los antecedentes, la paciente era una paciente que tenía EPOC. Entonces, nosotros al saber estos datos clínicos tuvimos que dar una sospecha. Ocultamos y se ocultaba muy poquito. No era algo tan evidente. Pedimos una tomografía y la paciente tenía un neumotórax espontáneo. Por eso que es muy importante. ¿Y en quiénes van a ver ustedes? Recuérdenlo, que en la mayoría de los pacientes con TB, pacientes con tuberculosis, la gran mayoría van a tener este tipo de implicancia. Antes nosotros veíamos en el San Juan de Dios en la sala séptima, ¿no? Ahora ustedes van a ver casi todos los días, sobre todo, vayamos a ver qué va a suceder con el COVID y las implicancias que va a tener hacia el futuro. ¿Está bien? Los felicito, me gustó, realmente nos dejaron prendidos de la exposición. Excelente, por toda la temática, por la exposición, que siempre es coherente, siempre es fructífera, y mantengan este nivel que siempre les he dicho que me gusta, que mantengan el nivel alto, sobre todo de la de Gabriel, y que estas aulas que tenemos permanezcan en la biblioteca virtual para que ustedes en algún momento, cuando lo requieran, lo vuelvan a consultar. ¿Tienen alguna pregunta? ¿Podemos encender sus cámaras para que podamos pasar la lista, por favor? Para que quede en la grabación. Caro, quedo a tu disposición. ¿Alguna Sí, duda? doctor. ¿Ya grabamos? Sí, es que yo le saco foto a la lista de los Listo. participantes, que es más fácil. Aquí se mueve.
Perfecto, listo. ¿Hecho? Salió nuevamente de que están prohibidas Sí, las doctor. aulas, volver a las aulas todavía, así que estamos en ello. Sin embargo, las prácticas, no sé si podríamos hacerlo paulatinamente. Ya van a volver los internos a la sala, entonces posiblemente ya tendríamos que ir viendo si ustedes quieren volver al hospital en algún momento ya. Nosotros ya estamos en nuestras actividades casi normales, obviamente con las normas de bioseguridad. Aunque me gustaría esperar unas 2 semanitas para ver si no va a haber